Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor me los bendiga en este nuevo día. La palabra del Señor en esta mañana la encontramos en el Salmo 40, Salmo de David, y dice así, versículos del 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Vamos a pedir a Dios que bendiga esta palabra en esta mañana. Señor, gracias por la verdad que vamos a compartir en esta mañana. Que nos ayude, Señor, en la paciencia que debemos desarrollar mientras esperamos respuesta a nuestras oraciones. Te ruego en el nombre de Jesús que esta enseñanza cale profundamente en nuestras vidas, para que vivamos quietos y reposadamente delante de ti, con la esperanza, Señor, de que en el momento apropiado y en tu voluntad y a tu manera, tú respondes las oraciones de tus hijos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar lectura a devocional. En esta mañana precisamente se titula Paciencia. Y dice nuestro hermano Müller: en relación con nuestra vida de oración, surge la pregunta: ¿es necesario que le mencionemos una petición al Señor 2 veces, 3, 5 o aún 20 veces? ¿No es suficiente hacerlo una sola vez? Bien, podríamos decir que no es necesario mencionarla ni siquiera una vez, porque Él sabe de antemano cuáles son nuestras necesidades. Sin embargo, el Señor quiere que le demostremos nuestra confianza, que asumamos la posición de las criaturas dirigiéndose a su Creador. Más aún, es necesario que no perdamos de vista el hecho de que puede haber razones específicas por las cuales nuestra oración no es respondida de inmediato. Una de ellas podría ser la necesidad de ejercitar nuestra fe, porque es ejercitándola como se fortalece. Todos sabemos que si no utilizamos nuestra fe, lo cual hacemos al esperar una respuesta, permanece como al comienzo, pero es fortalecida con las pruebas. Otra razón puede ser que le demos gloria a Dios al desarrollar nuestra paciencia. Esa es una gracia o cualidad que honra al Señor en gran medida. Y puede haber otra razón: que nuestro corazón no esté todavía preparado para recibir la respuesta a nuestra petición. Muchos hijos queridos de Dios vacilan porque su oración no recibe respuesta inmediata. Y por cuanto pasan las semanas, los meses y aún los años sin recibir respuesta, cesan de pedirle a Dios y por lo tanto pierden la bendición, que de haber perseverado de seguro hubieran recibido. Cuando el corazón está preparado para recibir la bendición, Dios no se tarda en concederla. Todos los hijos de Dios que andan en sus caminos han tenido la experiencia de que algunas de sus oraciones son respondidas con rapidez, mientras que para otras la respuesta demora largo tiempo. A menudo he recibido contestación a alguna de mis oraciones antes de salir de la cama, pero en otras ocasiones he tenido que esperar durante semanas, meses, años,
a veces durante muchos años, pero sigo esperando en el Señor. Oro y permanezco expectante para recibir la respuesta. Siga esperando en Dios. Continúe orando, pero asegúrese de pedir solo lo que está de acuerdo con el pensamiento del Señor. Siga orando. Manténgase expectante. Espere la contestación. Y al final tendrá la oportunidad de alabar a Dios por ella. Bendito sea Dios. Y dice la oración: oh Señor mi Dios, son muchas las maravillas que tú has hecho. Te espero con paciencia. En tu propio tiempo y a tu manera contestarás aún mis peticiones más difíciles. Ayúdame para no vacilar en incredulidad. Amén. Hermosa la palabra de Dios, que nos anima a confiar en Él y a esperar con paciencia la respuesta a nuestras oraciones. Sin dudas, hermanos, este tema es muy amplio. Hay mucho que decir en cuanto a esta dinámica del creyente orando a Dios y pidiendo que responda a sus oraciones. Hay muchísimas cosas que decir, pero yo solamente quiero enfatizar este asunto de la paciencia, la capacidad de esperar en Dios la respuesta a nuestras oraciones, porque esta paciencia es algo más que la que podemos tener humanamente hablando. No es la paciencia del flemático, que por naturaleza es calmado y espera fríamente todas las cosas. No, es la paciencia que es el fruto del Espíritu Santo en nuestros corazones. Es esa semilla que Dios ha sembrado, ha puesto en nuestra vida el día que creímos, como parte de la nueva vida, la nueva naturaleza que se nos imparte. Esa naturaleza divina que hemos venido a gustar, a ser parte a raíz del nuevo nacimiento. El Espíritu Santo en nuestras vidas nos da la capacidad de desarrollar, entre otros frutos, la paciencia. Es una capacidad humana, pero en este caso, en este contexto, es algo divino. Es aumentada, es perfeccionada esta cualidad del carácter para que podamos esperar quieta y reposadamente en la voluntad de Dios el tiempo adecuado y la manera adecuada en la que Él va a responder a nuestras oraciones. Sin duda, el mismo David, el salmo que leíamos, estaba en una situación difícil en su vida, pero él dijo: pacientemente esperé a Jehová. O sea, él no se desesperó, él no trató de ayudar a Dios usando sus propios recursos, simplemente esperó en el tiempo y en la voluntad de Dios. Y decía, bueno, que esto es un tema bien complejo, hay muchísimas enseñanzas y casos diferentes en las Escrituras. La experiencia de uno no tiene que ser la experiencia de otro, pero sin duda cada uno de nosotros puede aprender mucho y puede edificar mucho su alma en esta disciplina de orar con fe en Dios y esperar en Él, porque es básico eso. Dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es real, que no estamos haciendo oraciones al aire, al viento, que no se trata de un tipo de terapia psicológica. No, estamos hablando con un Dios todopoderoso que sí escucha nuestras oraciones, pero que no podemos manipular de ninguna manera, ni aún con nuestra fe. La fe nuestra no es para manipular a Dios, no es para necesariamente mover el brazo de Dios, porque el brazo de Dios se mueve en favor de todos sus hijos que confían en Él. Pero sí es necesaria esa creencia absoluta de que Él es real y de que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, el deseo de Dios, hermanos, es responder a nuestras oraciones, es conceder el deseo de nuestro corazón, cuando ese deseo está en armonía con su voluntad, evidentemente.
quiero mencionar solamente unos casos para ilustrar este asunto, porque muchas veces no recibimos respuesta a las oraciones. Y una de las causas que el hermano no menciona aquí es que podemos estar pidiendo mal. Santiago dice, ustedes piden y no reciben. ¿Pero por qué piden y no reciben? Dice, porque piden mal, para gastar en vuestros deleites. Es decir, que una de las cosas que debemos revisar muy profunda y conscientemente de nuestras oraciones, de las peticiones que tenemos, es ¿para qué lo estoy pidiendo? ¿Con qué motivación lo estoy pidiendo? ¿Cuál es el propósito, el objetivo de que Dios responda a esta oración? Entre en su plan, en su propósito, Él va a ser glorificado con esto. Tenemos que ser honestos y pedir o hacer un examen de nuestros sentimientos, de nuestras motivaciones a la hora de pedir a Dios en nuestras oraciones. Yo creo que hay un caso muy triste, muy patético en las Escrituras, que si bien no se forma en una oración específicamente hablando, sí fue un deseo del pueblo y sí fue una queja que manifestaron ante Moisés, y en cierta manera fue una petición a Dios. Y estoy refiriendo a aquel momento en que ellos en el peregrinaje en el desierto empezaron a murmurar contra Dios porque solo tenían maná. Ya estaban cansados del maná, esa comida, ese pan del cielo que Dios les había dado. Y empezaron a murmurar porque, entre otras cosas, dice que el pueblo que se juntó a ellos, que no era del pueblo de Dios, extranjeros que también salieron con ellos de Egipto, esta gente parece que influenciaron en el pueblo de Israel para entonces comenzar a quejarse porque no estaban recibiendo alimento como ellos quisieran, exactamente carne. Empezaron a anhelar, a comer carne, y se acordaron de los alimentos en Egipto, ¿no? De los melones, de los puerros, de las cebollas, del pescado, de todas aquellas cosas que ellos tenían en Egipto y ahora no la tenían en el desierto. Incluso llegaron a decir, para que muramos de hambre, nos sacaste, Moisés, y empezaron a reclamar al siervo de Dios lo que él no podía darles. El mismo Moisés fue a Dios y le dijo, pero ¿cómo yo voy a resolver este asunto, ¿no? Y bueno, para no hacerle larga la historia, el Señor le respondió, vamos a decir, este deseo, si no vamos a formularlo en una oración concreta. Esta gente pidieron carne y Dios se la dio milagrosamente, algo que no podía suceder. El mismo Moisés no sabía cómo Dios podía hacer esto con más de 600,000 personas. Él estaba pensando en bueyes, en ovejas, en el pescado, pero Dios simplemente hizo soplar un viento y trajo del mar las codornices que llenaron todo aquel lugar, y ellos recogieron, y dice que el que menos recogió 10 montones, o sea que hubo carne, provisión abundante. Dios mismo dijo, les voy a dar carne hoy, mañana y pasado, hasta que ya la aborrezcan, ya no la quieran más. Pero lo curioso de esto, hermanos, y lo triste, es que cuando ellos ya se disponían a comer las codornices, el Señor envió una plaga sobre ellos. No se sabe exactamente qué fue, una enfermedad, no se sabe, pero murieron muchísimos. Entonces, valdrá la pena que muchos de nuestros deseos se lleguen a concretar. Valdrá la pena que muchas de nuestras oraciones a las que nos aferramos, Dios las conteste positivamente. Yo creo que debemos orar, pero no berrinchar, ¿verdad? Esta gente lo que hicieron ahí fue un berrinche, una queja y una murmuración, que pecaron contra Dios. Y por esa razón ni siquiera pudieron disfrutar de la carne, porque dice la Biblia que aún estando en sus bocas vino sobre ellos la mortandad. Entonces pensemos dos veces antes de aferrarnos a alguna cosa que deseamos con todo nuestro corazón, porque no puede ser necesariamente la voluntad de Dios. Otro caso muy triste fue el del rey Ezequías. El rey Ezequías estaba enfermo para morir y estaba allí el profeta Isaías, estaba hablando con él y tuvo todo. Bueno, ya cuando Isaías iba saliendo tuvo que regresar porque Ezequías dice que se viró del otro lado de la cama y le pidió a Dios que alargara su vida.
no quería morir. Bueno, como todos, nadie quiere morir. Y Ezequías le pidió a Dios que podía alargarle la vida, y Dios le concedió 15 años más de vida. Y Isaías tuvo que regresar porque el Señor le dijo, ve y dile a Ezequías tal cosa, ¿no? Que había respondido su oración. Bueno, 15 años le añadió a su vida. Pero cuando leemos la historia y vemos el hijo que le nació a Ezequías después de eso, Manasés, uno de los peores reyes que ha tenido el pueblo de Israel, sanguinario, idólatra, ese hombre, bueno, pueden leer la historia en la Biblia, fue el rey más terrible que tuvo, que más daño hizo y que más ofendió a Dios. Me va a preguntar, ¿y por qué Dios respondió a la oración de Ezequías? ¿Por qué le concedió esos 15 años? Bueno, hermanos, eso yo no lo sé. Y no creo que nadie se aventure a responder esa pregunta diciendo por esto y por esto y por esto, ¿no? Podemos tener muchas conjeturas y analizando pues el tenor general de las Escrituras, el pensamiento de Dios en toda la Biblia y todo, pues pudiéramos sacar algunas conclusiones, ¿no? O sea, quizás Dios le permitió vivir esos 15 años precisamente para que se diera cuenta de que no debía haber pedido tal cosa, ¿no? No sabemos, es especular y no queremos hacer eso. Pero si Ezequías hubiera sabido que después de ese día él iba a engendrar a un hombre como Manasés, quizás no hubiera pedido que Dios le extendiera la vida. Sabemos que todo esto entra en el plan y propósito de Dios. Él sabe lo que hace, por qué lo hace y por qué permite las cosas. Nosotros no podemos cuestionar a Dios porque ¿quién entenderá la mente del Señor? Es imposible, ¿verdad? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni mis caminos son sus caminos, dice el Señor. Porque así como son los cielos más altos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Entonces no tratemos de entender a Dios, no tratemos de cuestionar lo que Él hace y lo que no hace, y lo que permite o no permite. Simplemente tengamos paciencia, sometámonos a su voluntad. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará en su debido tiempo. No entiendo, Señor, no puedo comprender tal y cual situación en la que me encuentro, no entiendo por qué esto no sucede o por qué sucedió esto otro. Solamente usted asegúrese de que está confiando en Dios y esperando en su voluntad. Eso es la clave, hermanos, la clave de todo, porque cualquier cosa que pidiéramos conforme a su voluntad, Él nos oye, dice Juan. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero en su tiempo y en su voluntad, hay muchos casos de personas que recibieron respuestas a sus oraciones después de haber muerto, ni siquiera pudieron verlo. Pero Dios contestó sus oraciones. Y ese es el punto, que Él responda a nuestras oraciones. El otro caso es positivo. Yo hace un tiempo comenté algo que lo leí y me animé a tomar algunos datos sobre este asunto. Y de hecho tengo un escrito allá en la iglesia que está al alcance de todos. Y me refiero a la petición de Lea. Lea, esta hija de Labán, tenía su vida destinada a casarse con Esaú, por ser el hijo mayor del otro matrimonio, era primo de ella, y tenía que casarse con Esaú, según las disposiciones, las costumbres de ese tiempo. Pero Esaú no era un hombre bueno, no era una persona de buen carácter, era tratado como un ladrón, una persona que no era agradable a los ojos de Dios. Y Lea no quería casarse con Esaú, lógicamente. Y la Biblia habla de que Lea tenía ojos delicados. Y muchas veces, bueno, yo al principio, cuando leía este pasaje, no entendía. Y yo decía, oh, wow, esta Lea debe haber sido una chica muy guapa, ¿no? Porque cuando la Biblia resalta una característica física de alguien, porque realmente era hermosa, ¿no? Y pensaba realmente que Lea tenía los ojos muy bonitos. Yo, bueno, Jacob no se habrá puesto de todo bravo, ¿no? Cuando recibió a Lea como esposa. Pero el punto está en que esa expresión en nuestras Biblias
no da la idea adecuada, correcta de lo que significa esta expresión. En realidad, el original hebreo dice que tenía ojos débiles, o sea, se presta más, se acerca más a la realidad cuando leemos que tenía ojos débiles. ¿Por qué? Porque estaban enrojecidos de tanto llorar y de tanto pedir a Dios de que no le diera a Esaú por esposo. Y realmente las mujeres tienen un poder extraordinario en la oración, tienen influencia con el Señor. Así que si quiere que Dios conteste más rápido sus oraciones y de una manera adecuada, pues pídale a alguna mujer que ore por usted. Así que ustedes que tienen esposas muy fieles, pues descansen en el Señor, porque si su esposa ora, Dios la va a escuchar, ¿eh? Bueno, pues Lea tuvo respuesta a sus oraciones y no se casó con Esaú. De hecho, se casó primero que Rebeca, creo que era, o Raquel, no recuerdo bien, para que con su hermano. O sea, se casó primero. Se la dieron a ella primero, a Jacob. Y después, entonces, él obtuvo a Raquel como su esposa, pero tuvo que trabajar, ¿verdad? Ustedes conocen la historia, ¿no? 7 años para que esto fuera una realidad. Se la dieron inmediatamente, pero tuvo que seguir trabajando por ella. Y lo hizo sin problema, porque la amaba, dice la Escritura. Pero bueno, el punto es cómo es que esta mujer desgastó sus ojos en oración y ruego delante de Dios, llorando. Y el Señor escuchó su oración, porque Dios es bueno, hermanos. Dios es misericordioso y Él sí escucha nuestras oraciones y su corazón se pone con el nuestro, lo que muchas veces nosotros no lo entendemos o no tenemos la capacidad de esperar pacientemente en el tiempo del Señor. Yo sé que hay muchos de ustedes que tienen oraciones que Dios no ha contestado. Y siempre, cada vez que estoy llorando, y me acuerdo del hermano Ramón, por ejemplo, que lo dice con mucho pesar, que sus hijos, que hay muchos que ora y que los invita a la iglesia y no vienen. No es para menos, ¿verdad? Un padre anhela que sus hijos que andan perdidos vengan al conocimiento de Cristo, a la salvación. Pero hay que seguir orando. Y hermano, no se desanime. Si usted le ha creído a Dios, continúe orando. Continúe orando. A Dios le place que nosotros sigamos orando mientras tengamos la esperanza, mientras tengamos la fe. Y no es algo que pueda ofender en ninguna manera a Dios. Que nosotros insistamos, que nosotros continuemos sobre el pie del cañón allí, orando y pidiendo y esperando en el Señor. Así que bueno, imagínense, la bendición de Lea trascendió más allá, fue la madre de los 12 hijos de Israel y se convirtió en una figura muy especial en la historia del pueblo santo. Así que si ha derramado lágrimas, si ha sufrido, esperen en el Señor. Recuerden que la respuesta de Dios va a llegar. Ahora puede ser no, puede ser sí, puede decir espera, o puede decir tengo algo mejor para ti, que quizás tú no lo has visto. Porque hay que ser honestos. Muchas veces desmayamos porque no vemos lo que se nos ha prometido o lo que estamos esperando. Pero puede ser que no sea lo más adecuado para nosotros, pero nosotros no lo sabemos. Entonces, hermanos, no quitemos el dedo del renglón, sigamos orando, sigamos esperando en la buena voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. No deje de orar, no desista. Entre comillas o entre paréntesis, la oración no solo es petición, y ya lo hemos mencionado. Parte de nuestras oraciones la forman las peticiones, pero hay acciones de gracias, hay alabanzas, bendecimos el nombre de Dios, pedimos ante todo por nosotros mismos, porque muchas veces hasta nos olvidamos de nosotros mismos, pidiendo por otras cosas, o pidiendo para nosotros, pero
no aquellas cosas que realmente necesitamos, sino las que creemos que necesitamos. Pero si oramos pidiendo, Señor, que se haga una realidad la vida de Cristo en mí cada día, que yo pueda ser semejante a Él cada día. Enséñame aún de mis sufrimientos a entender tu voluntad y tu plan perfecto para mí. ¿Qué puedo sacar de esto, Señor? Recuerde, hermanos, que aunque muchas veces se ha abusado de pasajes como el de Daniel cuando estaba orando y hubo una intercepción del enemigo que impedía que la respuesta de Daniel llegara en el tiempo adecuado. Daniel estuvo orando por 3 semanas, hermanos, y tuvo que esperar y tuvo que desfallecer incluso allí. No quiero decir con esto que sea tan literal como lo ponen algunos hoy, pensando que los demonios están allí en el aire estorbando a sus oraciones, no necesariamente. Usted está pidiendo por el pan nuestro de cada día y ahí está el enemigo cerrando el HIV para que no haya pan. Eso son tonterías. Claro, esto es una ironía exagerada, pero mucha gente que creen en estos conceptos de que estábamos hablando el otro día, de la guerra espiritual, pues forman un barullo allí tremendo. Y sí reconocemos que puede haber oposición del enemigo. Sabemos que hay estorbos, pero finalmente eso no es mi problema. Daniel obtuvo la petición de Dios, Dios le respondió. El arcángel Miguel fue el que se encargó del asunto. O sea, usted no tiene que pelear contra nadie, ni estar maldiciendo, ni reprendiendo, ni nada de eso. Simplemente créale a Dios, espere en Él. Si hay algún demonio que quitar del medio, Él lo hará. Eso no es nuestra preocupación. Él es más poderoso que 10,000 legiones de demonios que traten de impedir una respuesta a nuestras oraciones, y así si ese fuera el caso. O sea, no se preocupe por nada. No, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Paz en la tormenta. Paz que no se puede entender con nuestros sentidos humanos. Eso es lo que Dios nos da cuando sabemos esperar en Él. Que en su tiempo y en su manera Él responda a nuestras oraciones. Dios tiene un tiempo, hermanos, fijado para todo. Ni el mismo Cristo vino por incidente a este mundo, por accidente. Mas cuando se cumplió el tiempo, dice en Gálatas, ¿verdad? Dios envió, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y en el tiempo de Dios entregó su vida, murió, y en el tiempo de Dios resucitó, y todas las cosas así son. Y en el tiempo de Dios, Cristo viene otra vez. Espérelo con acción de gracias y alabanza. Que Dios me los bendiga, el Señor conceda las peticiones de sus corazones, pero en su voluntad, en su tiempo, y que usted pueda reposar y descansar en Él, en su fidelidad, porque Él no cambia, hermanos amados. Tengamos paciencia y Él confortará nuestras almas. Amén. La paz de Cristo sea con todos. Quería hacer una aclaración y así pedir la opinión de los hermanos de la Junta de la Iglesia. Yo estuve hablando ayer con el superintendente Caleb, pidiendo consejos, ¿verdad?, y orientación con relación a este asunto de las reuniones en el templo. Y como ya, habíamos acordado que íbamos a hacerlo este domingo, no hemos hecho ningún tipo de propaganda, o sea, avisarle a los hermanos ni nada de eso. El consejo de él y de los líderes que están arriba, porque acababa casualmente de tener una reunión con ellos, es que no nos apresuremos y que podamos esperar todavía un poco, porque hay incluso, no sé por qué las noticias no se nos dan, pero hay pastores, hay miembros de las congregaciones que todavía están siendo internados, infectados por esto cuando reanudaron las reuniones antes de tiempo. Yo estoy consciente de que ha pasado bastante tiempo ya y que tenemos el permiso para hacerlo. Pero lo que yo quiero sugerirles es que ya siendo hoy jueves,
lo pospongamos para el domingo que viene. Pero él me dijo, asegúrese de desinfectar todo, de cumplir con todas las disposiciones de la ley. Tenemos que estar a 2 metros de separados uno del otro, dejar bancas por el medio, tenemos que usar los tapabocas. Así que pongámonos de acuerdo para, aunque no hemos tenido evidencia en nuestro templo, gracias a Dios, de este virus, pues hay que ir, desinfectar, hay que proveer los elementos apropiados para que cuando vengan puedan sanitarse las manos, etcétera. O sea, asegurarnos de que vamos a ir con la ley para no buscarnos problemas y sobre todas las cosas para no infectarnos. Espero que los hermanos que han tenido que salir, porque esto es algo que no se puede evitar muchas veces y trabajan en la calle, pues estén guardando las medidas sanitarias para que usted se cuide a sí mismo y también cuide a los demás, ¿verdad? Entonces, si hacemos esto, tenemos que hacerlo con conciencia. No sé cómo me voy a ver predicando con un tapaboca puesto, honestamente. Voy a parecer un bandido más que un predicador. Pero bueno, si lo vamos a hacer, que sea ya para el próximo domingo. Y usted déjeme saber su opinión, hermano miembro de la Junta. Y si lo vamos a hacer así, yo le pediría a mi hermana Patti que me ayude a regar la noticia de que ya el domingo que viene nos vamos a reunir, pero siempre dejándolo a la voluntad de las personas. No vamos a decir a nadie que, bueno, nunca lo hemos hecho, y menos en situaciones como esta, ¿verdad? De que tienen que ir y que esto, eso no es, de eso no se trata. La persona que todavía quiera resguardarse y seguir en su casa, pues hágalo sin ningún temor, que va a ser criticado, ni nada de eso. No es nuestra política, no es nuestra costumbre. Nosotros sabemos y entendemos la situación de cada quien. Así que, hermanos, por favor, comuníquense en la página esa que nuestro hermano Emanuel ha creado. Que gracias, hermano, por su trabajo, por hacer llegar junto a su esposa los videos a nuestros hermanos. Espero que lo estén viendo y que están siendo edificados con la palabra de Dios. Ese es mi placer, ese es mi gusto, poder compartirles el mensaje del Señor que edifique vuestras almas. Que tengan un excelente día y la bendición del Señor abunde sobre ustedes. Amén. Buen día a todos.